Pues sí, sean todos bienvenidos a esta ponencia en la cual se estará llevando a cabo el tema de derechos humanos. Agradecerles a todos primeramente por tomarse el tiempo de acompañarme en esta ocasión y pedirles de favor que activen sus cámaras un momento únicamente para hacer una captura de pantalla de todos los asistentes a esta charla y ya luego pueden desactivarla durante toda la sesión. Sonría, pues. Bye. Yo creo que ya está. Gracias. Ahora solo voy a poner la diapositiva. Estoy cargando. ¿Me pueden avisar si se ve? Sí, sí se ve. Sí. Gracias. Bueno, entonces daremos inicio. Primeramente, ¿qué son los derechos humanos? Todas las personas tenemos las mismas necesidades básicas que deben ser atendidas para que podamos desarrollar una vida digna. Para vivir bien necesitamos que se garantice nuestra seguridad, que se respete nuestra autonomía, que haya libertad, que se promueva la igualdad y que reinen la justicia y la solidaridad. Estos son los grandes valores que fundamentan una vida en común satisfactoria y adecuada. Los derechos humanos sirve para conseguir que estos valores se hagan realidad. Reconocer la existencia de derechos humanos es aceptar que cualquier persona puede exigir algunas cosas importantes y necesarias para vivir, como por ejemplo, todos podemos exigir que se respete nuestra vida, que no se nos maltrate, que se garantice nuestra libertad, que se nos trate igual que a los demás, que se nos ofrezcan los medios para cuidar nuestra salud y recibir educación. Los derechos humanos están basados en la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de sus características particulares. Ahora hablaré sobre un poco de la historia de la lucha de los derechos humanos. Bueno, a lo largo de la historia se ha producido espantosas violaciones de los derechos humanos. Durante muchos años, una gran cantidad de personas en todo el mundo han sufrido violaciones, discriminación, persecución y sometimiento. Para poder entender lo importante que son nuestros derechos, también hace falta conocer de esta terrible historia. La lucha contra estos abusos ha sido esencial para conseguir el actual reconocimiento de los derechos humanos. La esclavitud es sin duda una de las más atroces violaciones de los derechos fundamentales que pueden imaginarse. Esclavizar a alguien equivale a convertirlo en una propiedad, o sea, en algo que se puede vender y comprar, maltratar y someter para que haga cualquier cosa sin recibir nada a cambio. La esclavitud ha sido desde la antigüedad. El filósofo griego Aristóteles llegó a decir que hasta habían algunas personas que eran esclavas por naturaleza. Sin embargo, la esclavitud fue especialmente dura desde el descubrimiento de América, ya que los europeos esclavizaron a millones de personas africanas y las trasladaron a América para hacerlas trabajar allí. Hoy en día, tras una larga lucha, la esclavitud ha sido oficialmente abolida en todo el mundo. Sin embargo,
en la práctica de la esclavitud sigue existiendo realmente en algunos lugares. Actualmente hay zonas en las que los niños son obligados contra su voluntad a trabajar como esclavos, forzándolos hasta en ocasiones a convertirse en soldados. La discriminación racial es otro ejemplo de la violación de los derechos más básicos. El racismo de los nazis provocó millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis persiguieron a los judíos, a los gitanos y a muchas otras personas que consideraban de raza inferior. Pero incluso después de la guerra, cuando los nazis habían sido derrotados, hubieron países que siguieron siendo racistas. En algunos lugares como Sudáfrica o ciertas zonas de Estados Unidos, llegó a establecerse un sistema de segregación racial que separaba a las personas por el color de su piel. Hizo falta una larga lucha para conseguir que se reconociera la verdadera igualdad de las personas, pero el racismo sigue existiendo en la sociedad, por lo que es preciso combatirlo recordando que todos somos iguales, sin importar el color de la piel que tengamos. Y también las mujeres han sido objeto de discriminación durante mucho tiempo. A lo largo de la historia han sido apartadas de la educación, los trabajos importantes, los puestos de mando y los cargos públicos. Incluso después de proclamar la importancia de respetar los derechos fundamentales, las mujeres siguieron siendo tratadas como personas de segunda clase. En la Revolución Francesa, Olympe de Georges, quien fue una francesa, ahí me disculpan si no lo pronuncié bien, pero fue una francesa defensora de los derechos de la mujer. Protestó porque la declaración que había proclamado la Asamblea se refería a los derechos del hombre y ella redactó una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, pero su iniciativa fue totalmente ignorada. Durante muchos años las mujeres no tuvieron derecho a votar ni a participar en la política. Sin embargo, tras una larga lucha en defensa de la igualdad, las mujeres consiguieron que se reconocieran sus derechos. Actualmente aún existen actitudes machistas que pretenden someter a la mujer. Por eso conviene recordar que los hombres y las mujeres son iguales. Tenemos los mismos derechos y deben ser tratados de la misma manera. La arbitrariedad jurídica es también otro caso muy grave de violación de derechos fundamentales. Cuando alguien es acusado de un delito, deben respetarse también sus derechos. Esto no siempre ha sido así. Durante mucho tiempo, la situación de los acusados dependía del capricho de las autoridades, que podían torturar, encarcelar o condenar a alguien sin tener pruebas. Para que esto no suceda, es necesario garantizar al acusado la posibilidad de defenderse en un juicio justo con las debidas garantías. Por desgracia, hay todavía muchos países en el mundo donde estos derechos básicos que hoy nos parecen elementales, pero allá siguen sin respetarse. Ahora les hablaré sobre las características de los derechos humanos. La idea principal de los derechos humanos es que todos los seres humanos sean tratados con dignidad en cualquier lugar del mundo. Los derechos humanos están recogidos en la Declaración Universal que aprobaron las Naciones Unidas en el año 1948. Esta declaración afirma que los derechos humanos tienen cuatro características muy especiales, las cuales son: los derechos humanos son universales, como número uno, porque todos los tenemos por el simple hecho de ser personas, independientemente de nuestras características personales. El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacará inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos,
económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todos los estados han ratificado al menos uno y el 80%, cuatro o más de los principales tratados de derechos humanos, reflejado así el consentimiento de los estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. Y como segundo, los derechos humanos son imprescriptibles, ya que lo que quiere decir es que no pueden quitárnoslos porque nunca dejan de tener validez. Y como tercero, los derechos humanos son inalienables, lo que significa que no los podemos ceder a nadie. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales, como por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina a una persona que es culpable de haber cometido un delito. Y como cuarto, los derechos humanos son irrenunciables porque nadie puede renunciar a ellos. La Declaración Universal tiene, tiene 30 artículos que todos debemos conocer para que nadie viole nuestros derechos. Yo les voy a dar una lista bien resumida para que las conozcan. Todos, como número uno, todos nacemos libres e iguales, no a la discriminación, derecho a la vida, no a la esclavitud, no a la tortura. Tienes derechos en todas partes del mundo. Todos somos iguales ante la ley. Tus derechos están protegidos por la ley, no a la detención ilegal. Derecho a un juicio justo. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Derecho a la privacidad, libertad de movimientos, derecho a un lugar seguro para vivir, derecho a una nacionalidad, derecho a casarse y formar una familia, derecho a la propiedad privada, libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho de reunión, derecho a la democracia, el derecho a la seguridad social, derechos de los trabajadores, derecho al descanso, derecho a la alimentación y vivienda, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho a un mundo justo y libre. Debe de respetar los derechos de los demás. Y como por último, número 30, nadie puede quitarte tus derechos humanos. Y ahora les hablaré también sobre la generación de los derechos humanos. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. También los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o sindicato, entre otros. Como segunda generación, este recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas. Algunos derechos de segunda generación son el derecho a la educación, el derecho también a la salud, el derecho al trabajo,
el derecho a una vivienda digna, entre otros. Y como tercera generación, tenemos que ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Estas pretenden fomentar, la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de la tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio y que todos podamos disfrutar. Ahora voy a hablar sobre los fundamentos de los derechos humanos y tenemos la dignidad humana, que es la base del desarrollo de los derechos humanos y se refiere al valor inherente que tiene cada persona por su condición de individuo de la especie humana. Tenemos también la libertad, que es el atributo de las personas naturales que les permite autodeterminarse y decidir sobre las opciones y los actos que dan sentido a su existencia. Tenemos también la igualdad, que es parte del reconocimiento de las diferencias naturales y culturales que existen entre todos los seres humanos, pero establece que frente a estas, todos y todas debemos recibir un trato que garantice el igual ejercicio de nuestros derechos humanos. Todos tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia oprime y el derecho a ser diferentes cuando la igualdad descaracteriza. Tenemos también el igual formal, que esto implica que las personas jurídicas se traten a las personas con neutralidad, sin ningún tipo de distinción. Tenemos también la igualdad material, que implica por una parte que las personas no tengan obstáculos que impidan el ejercicio efectivo o el goce de los derechos humanos y por otra que pueden ejercer estos derechos en las mismas condiciones que otras personas. También tenemos la discriminación. Es toda distinción, exclusión, restricción. Me sacó Teams, creo. Bueno, voy a seguir con la discriminación, Iva. Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en cualquier característica personal o colectiva, temporal, permanente, que tenga por objeto un resultado. O sea, es decir, con intención o sin ella, es menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad, ya sea en el ámbito público, privado, como en todos los aspectos de la vida. Ahora voy a hablar sobre los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son aquellos grupos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales, psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos. Dentro de este grupo se encuentran insertas las personas de la tercera edad, personas con discapacidades, mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con enfermedades mentales, personas con VIH-Sida, trabajadores migrantes, minorías sexuales y personas detenidas. El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son irrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional
que los derechos humanos establecen las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas formas o en otras a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Los derechos humanos son fundamento esencial para la paz, no solo entendida como una ausencia de guerra, sino como una convivencia positiva entre las personas. Son los derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de serlo. Y como una retroalimentación, las personas que conforman los grupos vulnerables son las personas con discapacidad, personas con VIH-Sida, mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, adolescentes embarazadas, personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas, degenerativas y en etapa terminal, personas que viven con adicciones, personas con preferencias sexuales diferentes a la heterosexual, personas con fatiga profesional crónica y síndrome de Burnout. Y paso a quién es el responsable de garantizar y proteger los derechos esenciales de todas las personas. Pues el Estado es el primer responsable en garantizar y proteger los derechos esenciales de todas las personas que se encuentren en su territorio y no solo de sus naciones, sino de todos los habitantes, nacionales, perdón, sino de todos sus habitantes. Desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado de El Salvador le compete tres obligaciones fundamentales, las cuales después las voy a ir desglosando más a fondo. Como número uno, el deber de respetar los derechos establecidos en los tratados, el deber de garantizar el goce pleno del ejercicio de los derechos reconocidos a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción y adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos. El Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y asegurar que la víctima de una adecuada reparación por actos de comisión y omisión. La obligación de respetar. Este requiere que el Estado y sus órganos y agentes se abstengan de no hacer todo lo que viola la integridad o las libertades de los individuos o de un grupo, como por ejemplo un homicidio extrajudicial, arrestos arbitrarios, y como dos, la obligación de proteger. Requiere que el Estado y sus órganos y agentes tomen las medidas necesarias para prevenir que otros violen los derechos y libertades de los individuos o de un grupo. Ejemplo, una falta u omisión de parar un ataque de un grupo étnico a otro grupo. En el caso de las alertas tempranas para proteger a un determinado grupo. También con la falta de investigación, falta de proceso judicial. Y como número 3 tenemos la obligación de desempeñar. Requiere que el Estado y sus órganos y agentes tomen las medidas necesarias para asegurar que cada persona tenga la oportunidad de satisfacer sus necesidades reconocidas por los instrumentos internacionales y que no puedan ser aseguradas solamente con el esfuerzo personal del individuo. Ejemplo, la falta de crear o organizar un sistema básico de sanidad y falta de crear u organizar también un sistema educativo a nivel primario, o sea, básico, que sea gratis. Ahora mencionaré algunos valores relacionados con el concepto de dignidad. La libertad, la autonomía, la autoestima, el respeto, la igualdad, la justicia, honestidad, la solidaridad, la tolerancia. También les daré un pequeño concepto de los que son los crímenes de lesa humanidad. Son aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano
que forman parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar la política de un Estado u organización. Los crímenes de lesa humanidad son una de las 4 clases de crímenes de las Naciones Unidas que consideran de mayor trascendencia para la comunidad internacional, junto al crimen de genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y entre los conceptos están el exterminio, el asesinato, la esclavitud, la deportación, el encarcelamiento, la tortura, la violación, la persecución, la desaparición forzosa y entre otros crímenes inhumanos. Dentro de un pensamiento diferente debe haber un respeto mutuo, la dignidad y respeto mutuo. La dignidad es, en fin, es el fin en sí mismo. Conlleva la no instrumentalización del humano. No es contra la explotación, pues el humano no tiene precio, ¿verdad? Y también otros autores mencionan que dignidad no es otra cosa que respeto mutuo. Implica mirar la humanidad de otros desde nuestra propia humanidad. Y ya para casi finalizar, quiero presentarles esta como reflexión que dio el Papa, que dice, los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Y con esto estaríamos finalizando. Si tienen dudas, pueden hacerlas o si quieren aportar alguna información o quieran dar un punto de vista, qué les pareció el tema, también les quedó claro. No sé, este espacio es para ustedes. Bueno, entonces si ya no hay más que decir, quiero agradecerles nuevamente por tomarse el tiempo en acompañarme en esta ponencia y que tengan un feliz día. Gracias, igual. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.